Hola, buenos días. Agradecería que me confirmaran si se está escuchando, por favor, el chat. Excelente. Se escucha bien, hay un pequeño retraso ahí por la transmisión, pero vamos a empezar ya. Primero que nada, agradecerles por estar aquí en vivo. De todas maneras, este taller va a quedar grabado, así que pues tomarse la molestia para estar en vivo es bastante gratificante. Hoy día vamos a hablar de metodologías de vanguardia para la generación de pequeños emprendimientos. Y hay varios profesores que ya nos acompañan desde el año pasado, pero hay algunos docentes que no. Así que antes de hablar sobre el tema que nos trae aquí, voy a hacerles una pequeña reseña de lo que es el programa Impulso, ¿no? Luego vamos a hablar de las herramientas y finalmente vamos a hablar de un curso gratuito que estamos lanzando, en el que se van a desarrollar todas estas herramientas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es Impulso? Impulso es una iniciativa de la Asociación CIDE Didáctica que nace para promover la enseñanza del emprendimiento, ¿no? La mayoría de colegios públicos, también en escuelas privadas, pues se desarrollan, ¿no? Ciertas competencias relacionadas al emprendimiento. eh, si no me equivoco, son las 19 y la 27. Y nuestra idea es, pues, poder potenciar eso, ¿no? Si bien en el equipo de Impulso no tenemos a docentes del área de educación para el trabajo, lo que sí tenemos son profesionales de marketing, de finanzas, de economía, de administración, cuyo objetivo, ¿no?, es darle las herramientas a ustedes, que son docentes, pues para que con su conocimiento pedagógico puedan actualizar los programas que impartan en las escuelas. Entonces, el conocimiento que nosotros les damos es técnico, ¿no? Más que pedagógico y más que hablar de planificación curricular. Y con ese conocimiento técnico, nuestro objetivo es que ustedes puedan, pues, actualizarse, ¿no? Utilizar ciertas herramientas para sus clases. Esta iniciativa nace en 2019, cuando nuestra asociación CIE Didáctica, que es la promotora de Impulso, establece una alianza con la Municipalidad de Lima, ¿no? Nosotros nos encargamos de dictar los talleres que fueron parte de la capacitación a docentes, ¿no?, del concurso Lima Emprende, que es un concurso que para los profesores de Lima sabrán que es uno de los más importantes concursos de emprendimiento a nivel escolar, ¿no? Ese año capacitamos a más de 1000 docentes, ¿no?, a nivel presencial, cuando las cosas todavía se hacían en auditorios, como ven en la foto, de colegios públicos y privados solo de Lima Metropolitana. Aprovechando la coyuntura, en 2020 lanzamos Reto Impulso, ¿no? Que fue una competencia de emprendimiento que convocó a 53 colegios de 9 regiones del país y pues que contó con el apoyo de la Superintendencia de Bancas y Seguros, de la SUNAT, de la Cámara de Comercio de Lima, de el gremio de emprendedor de PECAP, ¿no?, de Hub UDEP, que es la incubadora de negocios de la Universidad de Piura, y de la incubadora 1551 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero no solamente lanzamos un concurso en 2020, sino que también lanzamos un ciclo de webinars. Fueron alrededor de 12 webinars que ustedes pueden revisar en nuestra página, luego les voy a decir cómo, el año pasado, ¿no? Y estos webinars capacitaron a un total de 3652 docentes. Entonces, eso es lo que hicimos el 2020. El 2021 nos dimos cuenta que esto no era suficiente, ¿no? Si bien trabajar con webinars pues hace que algunos docentes puedan estar ahí eh, comprometidos o viendo qué les puede interesar, ¿no? Hicimos unas encuestas a los docentes que habían participado en nuestras capacitaciones y a partir de esas encuestas de satisfacción, ¿no?, decidimos este año lanzar un curso de emprendimiento que se puede tomar de dos maneras, ¿no? Una manera libre, es decir, ver los webinars nada más, ver los talleres que van a quedar grabados sin compromiso, ¿no? Y otra manera, como curso, ¿no? Es decir, comprometiéndose, pasando ciertas actividades, eh, pasando ciertos exámenes para tener, pues,
un, un certificado final de haber cursado, de haber pasado todo el curso, ¿no? Luego les voy a explicar de eso, no me quiero detener aquí porque hay toda una sección que le he dedicado para hablar de ese curso de emprendimiento que vamos a lanzar. Más información sobre nuestra asociación pueden encontrarla en www.ciedidactica.org y más información sobre el programa Impulso pueden encontrarla en www.ciedidactica.org/impulso. Bien. Eh, Quien les habla, discúlpenme por no presentarme, es Dante León Saavedra. Yo soy director de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Sin Fines de Lucro CIE Didáctica, y también soy uno de los coordinadores académicos del programa Impulso, ¿no? Yo poseo formación en Economía y Negocios Internacionales, una especialización profesional en negociación, mediación y resolución de conflictos por la ESSEC Business School de Francia, y actualmente curso el diploma, ¿no? De estudios para la creación de nuevos negocios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, vamos a hablar ahora de qué herramientas son útiles para la generación de emprendimientos. Que son herramientas, insisto, que vamos a ver a través del curso, a través de todos estos webinars que se van a dictar los sábados, ya les daré más detalles, pero que aquí, ¿no? A manera informativa, se las vamos a mostrar una por una y vamos a hablar de para qué son útiles. Antes de empezar con hablar de estas metodologías, es importante tener en cuenta lo siguiente. El enfoque de cómo se hacen negocios ha cambiado bastante. La mayoría aquí son docentes de educación para el trabajo, así que puedo permitirme dar este ejemplo. Probablemente cuando ustedes estaban llevando su especialización, les enseñaron que la norma, ¿no? Para hacer negocios era elaborar un plan de negocios, ¿no? Y ese plan de negocios tenía una introducción, una investigación de mercado, tenía, ¿no? Una fase de planeación, tenía una fase de presupuesto, ¿no? Tenía varias partes, pero un plan de negocios, pues bien hecho, más o menos alcanzaba sus 50 o sus 40 páginas. Esa era la forma de cómo se hacía negocios antes. De hecho, esa metodología de plan de negocios fue creada por por la Stanford Business School, ¿no? Que es la Universidad de Stanford. Hace mucho, estamos hablando de más o menos más de 90 años que se crea esa herramienta de plan de negocios que todavía sirve y todavía es útil, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en un mundo globalizado, en un mundo competitivo, que ya no es un mundo, pues, como hace 90 o 100 años de las grandes industrias, sino es un mundo de las pequeñas empresas, de lo que se conocen como startups, ¿no? Que son empresas de alto potencial de crecimiento e innovación. Ese mundo necesita nuevas herramientas, ¿no? Y esas nuevas herramientas, precisamente, nacen a partir de las personas que a través de los 80s, 90 sobre todo, e inicios de los 2000, se meten a trabajar en sectores que antes no existían, que es el rubro de la tecnología. Entonces, el rubro de la tecnología, empresas como Microsoft, empresas como Google, se ven eh, frente a una barrera que no entendían, ¿no? Que era cómo hacer negocios en una industria de tanto cambio. Porque antes se hacía un plan de negocios pues para hacer exportaciones, ¿no? De paltas, o para hacer una explotación de un pozo petrolero, ¿no? O para poner una compañía, no sé, un supermercado y todo. Y todos esos son negocios válidos, son negocios que pueden ser rentables, pero no son negocios de constante cambio. Son negocios que te dan determinada tranquilidad operativa, ¿no? Pero lo que estaba haciendo esas empresas tecnológicas era algo totalmente nuevo y era una industria totalmente cambiante. Entonces, gracias a estas industrias totalmente cambiantes, a esas industrias tecnológicas, ¿no? Que algo podía ser vigente y luego de 3 años o 4 años ya pasaba, ¿no? A la historia, y que necesitaban pues alta competitividad entre ellas, es que surgen todos estos movimientos de herramientas que se les conoce como metodologías ágiles, ¿no? Metodologías ágiles, ¿por qué? Porque precisamente lo que hacen es que en vez de estar planificando tanto para un pequeño emprendimiento, ¿no? De hacer un plan de negocios grande, grueso, extenso y te demores 4 o 5 meses, las metodologías ágiles en general se orientan por eh, ser rápidas, ¿no? Por
este principio de prueba y error, ¿no? De comete el error lo más antes posible antes de que gastes mucho dinero. Este principio de prueba tu mercado, ¿no? Que ni bien tengas un producto mínimo viable, lánzalo y pruébalo. Entonces, esa es la idea de todas estas metodologías que las conocemos como ágiles. Nacen para el sector de tecnología, insisto, pero luego pues se van adecuando y se van universalizando para la generación de cualquier tipo de emprendimiento en general. Así que vamos a revisar a continuación no solamente metodologías ágiles, sino algunas herramientas que vienen pues de la psicología, ¿no? Que vienen de otras ramas incluso, no necesariamente de la administración, pero que todas son útiles para la generación de emprendimientos, sobre todo cuando son pequeños emprendimientos. La primera herramienta que les voy a mostrar y en la que no me voy a detener mucho es una herramienta que probablemente todos conozcamos aquí, que es el FODA emprendedor, ¿no? La idea de hacer un FODA, cuando tal vez hemos visto, para quienes no son docentes de EPT, hemos visto hacer un FODA, ¿no? Nos han dicho, pon tus fortalezas, tus oportunidades, las debilidades y las amenazas. Pero ¿cuál es la diferencia de ese FODA, el normal, el que hace una introspección de uno mismo, ¿no? A el FODA emprendedor? La diferencia de este FODA emprendedor es que nosotros vamos a utilizar esta herramienta, pero en función del emprendimiento que queremos crear o de la idea de negocio que tenemos. Es decir, vamos a ver las fortalezas, pero no todas nuestras fortalezas, solo las fortalezas para emprender. Vamos a ver las oportunidades que tenemos, pero no todas, solo las de emprendimiento, relacionadas al sector, a nuestras ideas de negocio. Porque cuando uno empieza, no necesariamente debe de partir con la idea de negocio. Vamos a quitarnos eso. Uno no tiene que enamorarse de una idea. Si tú naces enamorándote de una idea, si tú emprendes enamorándote de una idea, va a pasar que esta idea puede fracasar, puede que no te des cuenta porque te frustras y vas a tratar de insistir, insistir, insistir en una idea que puede que no sea válida o apreciada para el mercado, y eso pues no te va a permitir tener éxito. Entonces, lo que uno debe hacer incluso antes del FODA de emprendedor es pensar en un problema que le apasione, ¿no? En vez de la gran idea de negocio que te va a hacer rico y te va a hacer millonario, esas cosas no existen, ¿no? En un problema que a ti te apasione, ¿no? Para hacer cualquier tipo de emprendimiento, con fines de lucro o emprendimiento social también como una ONG, ¿no? En el caso de nosotros de CIE Didáctica. Entonces, por ejemplo, todas las personas que somos parte de CIE Didáctica, de esta ONG, tenemos claro ese problema que nos apasiona, ¿no? Que es la búsqueda de la mejora de la calidad educativa desde la multidisciplinaridad, es decir, desde otras ramas que son distintas a la educación. Entonces, ese es nuestro problema. Por ahí podremos lanzar algún tipo de proyecto social que no tenga tanto impacto, pero no nos vamos a desmotivar porque tenemos claro cuál es el problema que queremos solucionar. Entonces, de la misma manera, si uno, por ejemplo, quiere trabajar con personas discapacitadas, ¿no? Solucionando o haciéndoles más fácil y más accesible su forma de vida, no debe de enamorarse de ese prototipo de silla de ruedas que quiere, no, debe enamorarse de ese problema, de cómo buscar la accesibilidad. Por si es que le falla el prototipo de silla de ruedas, pues vea otras maneras de cómo tratar de solucionar ese problema, ¿no? Entonces, eso es lo primero, enamorarnos del problema y no enamorarnos de una posible solución. Entonces, teniendo claro eso, una vez que tenemos claro el problema, hacemos el FODA, ¿no? Buscamos cuáles son las fortalezas para emprender relacionado a este problema. ¿Cuáles son las oportunidades de emprendimiento relacionados a este problema? ¿Cuáles son mis debilidades para emprender relacionados a este problema, ¿no? A lo que quiero solucionar. ¿Y cuáles son mis amenazas? ¿No? Claramente las fortalezas y las debilidades son internas, son algo que controlo, ¿no? Mientras que las oportunidades y las amenazas son cuestiones externas, algo sobre lo que yo no tengo poder. Y ahí no se queda, porque muchos se quedan ahí, y ahí no termina el FODA. La idea del FODA, la riqueza del FODA, que muy pocos la saben utilizar bien, es la mezcla de estos cuatro elementos para generar estrategias, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo aprovecho mis fortalezas para no perder las oportunidades que tengo, ¿no? Ahí mezclo estrategia FO. ¿Cómo aprovecho mis fortalezas para hacer frente a las amenazas? Estrategias FA. Y así puedes mezclar todos los elementos de FODA para finalmente
generar estrategias que sean bastante útiles al mercado. Vamos a pasar entonces ahora a otra metodología que también es parte de la psicología, ¿no? Que sirve para hacer introspección, porque hay algo que se olvida mucho, que es el tema de conocerse, ¿no? Antes de emprender. Eso es algo vital y que también ustedes como docentes hacemos hincapié en que deben de motivar a los estudiantes en ese aspecto, ¿no? No solamente es sobre, el emprendimiento no es sobre la idea de negocio, el emprendimiento es sobre las cosas que quieres, sobre las metas que tienes, sobre los objetivos que te has puesto en la vida, ¿no? Porque si finalmente te vas a comprometer con una idea de negocio, eso probablemente va a ser tu proyecto de vida. Así que tiene que haber una introspección previa para poder encaminarte, ¿no? Rumbo a eso. Una herramienta interesante es el FODA Emprendedor, pero otra herramienta interesante que viene pues también de la psicología es la rueda de la vida. La rueda de la vida es un círculo, un país, si le quieren llamar, en donde uno lo que va a hacer es dividir, ¿no? Todos sus aspectos personales, como pueden ver ahí, no necesariamente tienen que ser esos en específico, sino los que a mí me importen, ¿no? En colores, ¿no? Y vamos a través de hacer una introspección, un test eh, de cada uno de esos elementos, vamos a poder determinar cuánta importancia le damos a cada uno, ¿no? Insisto en que esta es una estrategia de la psicología y por tanto, pues hay un proceso detrás mucho más amplio que el que yo voy a mostrar ahora, pero sí es algo que vamos a desarrollar en el curso gratuito paso a paso. Pero se los dejo ahí, la información está en el internet. ¿Cuál es la utilidad de esto relacionado al emprendimiento? La utilidad de esto relacionado al emprendimiento es conocer, ¿no? ¿Cuál es nuestro mapa de importancias? Porque a través de nuestro mapa de importancias también podemos darnos una visión de qué sectores es preferible emprender, de qué modelo de negocio se ajusta más a mi estilo de vida, ¿no? Porque tal vez yo descubro en este mapa de la vida que soy una persona un poco más conservadora a tomar riesgos y no me voy a meter entonces a un negocio bastante riesgoso, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer este autoconocimiento, de hacer esta autoexploración. Y hay otras herramientas bastante interesantes, ¿no? El plan de vida, también el plan de vida emprendedor, ¿no? Que consiste en trabajar metas, ¿no? Objetivos, cronogramas a largo plazo. Pero básicamente estas dos herramientas son herramientas bastante potentes, ¿no? Luego vamos a ver que más allá de la introspección, también es importante ver las oportunidades que existen en el mercado, ¿no? Estas oportunidades que existen en el mercado se conocen como megatendencias, ¿no? Y el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es pues una de las mejores universidades de Latinoamérica, que queda en México, el TEC de Monterrey, ha diseñado una herramienta que se llama evaluación de megatendencias, ¿no? Entonces, ¿qué son las megatendencias? Las megatendencias son, ¿no? Tendencias globales. ¿Qué es una tendencia? Algo que se encuentra en constante crecimiento, que posee aceptación por la gente. Les pongo un ejemplo sencillo de megatendencia. El cuidado del medio ambiente es una megatendencia, ¿no? Cada vez más la gente se está preocupando por cuidar el medio ambiente, ¿no? Ser socialmente responsables, medioambientalmente responsables. Entonces, esa es una megatendencia. Y como megatendencia, yo la puedo aprovechar para hacer un emprendimiento social, ¿no? Una ONG, una asociación, pero también la puedo aprovechar para hacer un emprendimiento eh, con fines de lucro, ¿no? Entonces, existe un proceso, ¿no? Que involucra ciertos pasos, que son los pasos que están viendo en su pantalla ahora mismo, pero que requiere, pues, el estudio y la comprensión de estas megatendencias para poder generar una idea de negocio que luego se va a trabajar con las metodologías normales. Pero digamos, esta matriz nos va a ayudar a evaluar bastante bien cuáles son las megatendencias, ¿no? Mm, es una metodología un poco compleja, tampoco tengo tanto tiempo para poder desarrollarla poco a poco, pero se las dejo ahí. Busquen validación de megatendencias tecnológico de Monterrey en Internet y van a poder encontrar más info. O si no, los invito a pasar a este curso
que vamos a también desarrollar esta idea, ¿no? Esta metodología. Las otras técnicas que nos van a servir para conocer el mercado son técnicas de recolección de información. Y probablemente ustedes ya hayan visto y hayan desarrollado muchas de estas técnicas, ¿no? Dentro de las más comunes tenemos 4, ¿no? Una es la observación sistemática, que nos va a ayudar a poder detectar cómo es el comportamiento de nuestro potencial consumidor en su entorno, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una observación sistemática antes de poner una academia preuniversitaria, una academia de preparación universitaria, ¿dónde tendría que observar a los estudiantes? Pues tendría que observarlos en el colegio, ¿no? Pero no puedo meterme yo a un colegio, ¿no? Y ahora en la vida virtual, con el tema de la pandemia, los colegios pues no son presenciales. Entonces, ¿dónde yo podría observar el comportamiento de los estudiantes escolares con miras a recopilar información para crear una academia preuniversitaria? En las redes sociales. ¿Pero qué? ¿Solamente me meto a Facebook, me meto a Instagram y ahí los voy a encontrar? No, ¿no? Tendría que buscar información en páginas relacionadas donde ellos estén, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes páginas de las universidades, ¿no? Que se llaman confesiones, ¿no? Donde la gente, pues, hace confesiones sobre su vida y algunas cuantas de esas confesiones son académicas, ¿no? O hay chicos que también, pues, entran a ese tipo de páginas sobre academias preuniversitarias, grupos de estudio que se crean así virtuales, ¿no? Y estos grupos sirven pues para nosotros poder estudiar a los estudiantes. El principal objetivo de la observación sistemática es no intervenir. Ustedes ahí solamente toman nota, no intervienen, ¿no? Es una metodología, es un proceso claramente mucho más amplio del que trato de explicar aquí, pero es una herramienta que me gustaría que la conozcan y pueden averiguar también más sobre ella. Las otras herramientas son herramientas ya más conocidas, más estandarizadas, ¿no? Pero ojo con esto, y esto es también algo muy importante. El hecho de que sean conocidas no quiere decir que no hayan variado. La forma en cómo se enseñaba a hacer entrevistas hace 10 y 15 años no es la misma forma de cómo se enseñan a hacer entrevistas de investigación de mercado ahora. Así que hay cambios, ¿no? Y uno tiene que estar pendiente y actualizándose de esos cambios, ¿no? Eh, las encuestas también, ¿no? Si bien hay cosas que no cambian, ¿no? Como tipos de encuestas, ¿no? El diagrama de Likert y todas esas cosas, la escala de Likert, perdón, sí hay nuevos enfoques sobre las encuestas, ¿no? Lo mismo con los focus group, que son pues grupos de estudio controlados, ¿no? Donde podemos estudiar a potenciales clientes. Esas cosas también, insisto, las vamos a repasar en el curso gratuito que estamos lanzando. Pero ahí están, ustedes pueden revisarlas cuando gusten. Hay mucha información sobre todo de esto en Internet. Bien, lo otro que me gustaría comentarles es una metodología bastante interesante, ¿no? Que se conoce como el mapa de empatía. Y el mapa de empatía, pues, no es una novedad. El mapa de empatía es algo que ustedes ya han visto. Y lo que busca este mapa de empatía es poder hacer un diagrama de los elementos más importantes que tenemos que estudiar en nuestro consumidor, ¿no? Todo el mapa de empatía no se hace de manera global, siempre se hace pensando en el producto potencial o en la idea de negocio que estamos explorando, que estamos investigando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué piensa y qué siente, no hablamos de un qué piensa y qué siente en general, de preocupaciones generales, de inquietudes generales, sino hablamos de inquietudes, preocupaciones, pero relacionadas a el producto o servicio potencial que le podamos ofrecer. Lo mismo con qué oye, qué ve, qué dice y qué hace, cuáles son sus esfuerzos y cuáles son sus resultados. ¿Cuál es el problema de trabajar con estas metodologías? El problema es que la mayoría, ¿no?, de quienes trabajan con estas metodologías los hacen por separado. O sea, muchas veces yo he visto ese enfoque de hagan un mapa de empatía y con eso ya tienen la descripción de su consumidor. Y eso es mentira. Toda técnica de investigación de mercados, mientras más hagas, es mejor.
¿no? No es la idea de hacer o de aplicar solamente una técnica por investigación de mercado, ¿no? Mientras más técnicas apliques, vas a poder tener un entendimiento mucho más cercano a la realidad, porque uno como investigador de mercado tiene que entender lo siguiente, que nunca vas a conocer la realidad como tal, que todas las herramientas que utilices son aproximaciones que te van a ayudar a poder entender un pedacito de cómo funciona el mercado, de cómo es tu mercado, de cómo son tus clientes. Pero mientras más herramientas uses y las uses en paralelo, vas a poder acercarte más a conocer ese mercado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ahí está el mapa de empatía, una herramienta que ustedes ya conocían probablemente, pero bastante potente. Luego está una herramienta que no es tan conocida como el mapa de empatía, ¿no? Pero que sirve para el entendimiento de lo que vamos a conocer como insights, ¿no? Ahora, si hablamos de qué son los insights, probablemente entren en internet y encuentren 20 o 30 o 40 definiciones, ¿no? Cada estudioso del marketing, cada mercadólogo le ha tratado de poner su propia definición a lo que se conoce como insight, ¿no? Pero desde la psicología, ¿no? Un insight es un detonador emocional que hace que tú generes cierta acción, ¿no? Algo, una frase también que le he escuchado a algún autor es un entendimiento que tenemos, un conocimiento que tenemos, una idea que tenemos, pero que la sacamos a la luz de forma esporádica, de forma instantánea, ¿no? De forma digamos, apresurada, ¿no? Algunos dicen que esos son los insights, pero los insights vamos a entenderlos como detonadores emocionales, en este caso que hacen que el consumidor pues se oriente a las decisiones de compra, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y como insight, nosotros necesitamos descifrar cuál es ese detonador emocional que va a generar una posible compra eh, para poder entender cómo puede ser nuestro producto o nuestro servicio. Y para eso vamos a utilizar este mapa que se conoce como Customer Journey, ¿no? Este mapa lo vamos a realizar a través de todo el proceso que tiene el comprador, el potencial cliente, cuando atraviesa esta situación problemática. Porque recuerden, nosotros como emprendedores tratamos de solucionar una situación problemática. Todo emprendimiento debe buscar solucionar algo, ¿no? Incluso hasta una bodega que uno pone en la esquina, que puede ser un negocio que parece que no soluciona nada, en realidad lo que estás haciendo es evitando que tus vecinos puedan o tengan que caminar tanto para conseguir productos, ¿no es cierto? Si tu producto no soluciona absolutamente nada, no estoy diciendo que sea el producto que solucione la vida de todos, no, sino si no soluciona ningún problema en específico, entonces es muy probable que tu producto o tu servicio fracase, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el Customer Journey es analizar cuál es el proceso que está pasando nuestro cliente sin nuestro producto, ¿no? ¿Qué hace nuestro cliente sin el producto potencial que le vamos a dar? Por ejemplo, supongamos que estamos investigando maletas, ¿no? Que fue un producto de reto impulso de la competencia de unos chicos, ¿no? Que fueron finalistas. El Customer Journey de un usuario de maletas, ¿no? Era primero preparar sus maletas, ¿no? Empacar. Luego, ir a la agencia, ¿no? De viajes, al aeropuerto, ¿no? Y ahí, pues, daba su maleta, ¿no? Y finalmente, le devolvían la maleta luego del viaje y, pues, la recibía. Entonces, ese es todo el camino que hace el cliente en esa situación problemática que detectamos. Los chicos, por ejemplo, detectaron que había una situación problemática porque los viajeros, las personas que estaban en constantes viajes, se quejaban de que sus maletas llegaban maltratadas, de que su ropa llegaba arrugada, ¿no? Entonces, lo que hicieron es estudiar el proceso del cliente usando una maleta normal hasta cuando desempaca y le hicieron todo ese mapa que ustedes ven acá. Y ahí encontraron cuáles eran los problemas, ¿no? Las situaciones de dolor que se les llama, que nos van a llevar a encontrar insights. Es un proceso que parece muy complejo, pero cuando lo analicemos detenidamente en los próximos webinars, que son parte del curso que vamos a llevar,
se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece, ¿no? De la misma manera, hay información y material en Internet para que puedan profundizar sobre esto. Luego está el buyer persona, que es algo muy similar al mapa de empatía, pero la diferencia es que en el buyer persona lo que nosotros hacemos es un perfil específico, ¿no? ¿Cómo hacer un perfil específico? Es decir, en el mapa de empatía presentamos al cliente como un arquetipo a través de preguntas, ¿no? En cambio, en el buyer persona, lo que nosotros hacemos es ponerle un rostro y hasta ponerle un nombre imaginario. Es decir, nuestro cliente, por ejemplo, se llama Marta Fernández. No significa que solamente he entrevistado a una tal Marta Fernández. Ojo con eso. Significa que le he puesto un nombre específico y he cogido las características generales que he estudiado mediante observación espontánea, mediante entrevistas, mediante encuestas, y a todo ello, de lo que he conseguido, he tratado de construir una persona promedio que compre, ¿no? Entonces, es una forma similar a presentar la información del mapa de empatía, pero desde un, un enfoque distinto, ¿no? Un enfoque de la personalización de este cliente. También es interesante. Insisto con esta idea, no es que solamente hagas un buyer persona, no es que solamente hagas un customer journey para entender a tu cliente, no es que solamente debes hacer un mapa de empatía. Mientras más herramientas trabajes, es mejor, ¿no? Eh, ya hemos hablado hasta el momento, para hacer una recapitulación, primero, de herramientas que nos ayudan a hacer introspección, ¿no? Una era el FODA Emprendedor y la otra que les mostramos era la rueda de la vida. La introspección es importante porque nos ayuda a entender qué problemática queremos solucionar y qué problemática podemos solucionar, ¿no? Y buscar un modelo de negocio finalmente que se adecue a nuestro estilo, a nuestra forma de vida, que es algo importante y que muchos se descuiden en el emprendimiento. Luego hemos visto una herramienta que nos ayuda a cómo aprovechar megatendencias. Las megatendencias existen, ¿no? ¿Cómo las aprovechamos? ¿Cómo las anexamos a nuestra idea de negocio? Porque, ojo, no necesariamente tenemos siempre que hacer un negocio a partir de una megatendencia, pero podemos utilizar una megatendencia para aprovechar nuestra forma de comunicación, nuestro marketing, ¿no? Para aprovechar nuestra publicidad, para meterla en nuestro empaque o para que sea parte del valor agregado de nuestro producto. Entonces, existe un proceso, ¿no? Que se llama evaluación de megatendencias, que es una herramienta del Tecnológico de Monterrey. De ahí hemos visto que vamos a tener, una vez que ya tengamos una idea más o menos clara o que tengamos un problema que tratemos de solucionar, todavía no tenemos la idea de negocio, qué herramientas nos van a ayudar a recolectar información. Observaciones, entrevistas, encuestas, focus group, ¿no? Y luego, ¿cómo vamos a meter esa información en esquemas? Porque a partir de acá nosotros vamos a tener un montón de datos, vamos a tener muchas entrevistas, muchas encuestas, muchos datos de observación, ¿no? Mucha información. ¿Cómo sistematizamos esa información de tal manera que nos ayude a entender esta situación problemática y a posiblemente, ¿no? A posteriormente, perdón, plantear soluciones, ¿no? Pues a través de estas herramientas que sirven para sistematizar información. Mapa de empatía, Customer Journey y Buyer Persona. ¿Sí? Hay más, pero aquí les estoy mostrando las más importantes, las que más se utilizan en la actualidad. Ahora, ya que tengo información, tengo que acercarme a una metodología para diseñar un producto o un servicio. Una metodología que me ayude a mí a entender a profundidad qué es lo que está pasando el cliente o el potencial cliente y qué es lo que podría beneficiar, ¿no? El problema cuando se utiliza Design Thinking, que es una metodología que también es muy común, no es una metodología nueva, ¿no? Es que se piensa que Design Thinking te va a solucionar el modelo de negocio. Es decir, que cuando tú creas un producto a través de Design Thinking, ese producto ya va a ser exitoso. Y eso es mentira, ¿no? El Design Thinking únicamente lo que te dice, ¿no? Es darte una filosofía de cómo debes diseñar un producto o un servicio. Pero un buen diseño de producto y servicio no garantiza que sea exitoso en términos de mercado, ¿no? Para poder
validar el modelo de negocio, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar herramientas de validación de negocio. El Design Thinking es una herramienta de validación de diseño de un producto, de un servicio. Pero un producto y un servicio, insisto, no es el modelo ganador, ¿no? No es el negocio ganador. Porque tu producto o servicio se va a tratar de vender a través de una modalidad. Ese es el modelo. La forma en cómo lo vendes. ¿Y qué vendes y cómo lo vendes? Ambas son importantes para el éxito del emprendimiento. Entonces muchos confunden, creen que a partir de Design Thinking ya están solucionando todo, que el producto de este Design Thinking ya debe de venderse y listo. Mentira. Primero debes de validar el modelo, ¿no? de tu producto, de tu servicio, y después validar el modelo de negocio. Y ahí existen otras metodologías, ¿no? Que ya vamos a ver luego. Entonces el Design Thinking es eso, sirve para crear. ¿Solamente para crear productos y servicios? No, sirve para crear procesos, sirve para solucionar problemas, ¿no? Que tengas en una empresa que ya está en marcha, sirve hasta para la educación. Hay formas de cómo incluir la metodología de Design Thinking para hacer pues clases más creativas e incentivar la creatividad de los estudiantes. Entonces, esto sirve para muchas cosas, ¿ya? ¿Cuáles son las fases del Design Thinking así a grandes rasgos? Porque eso también pues requiere de mucha más profundización, pero por temas de tiempo no puedo detenerme aquí, ¿no? Primero vamos a empatizar, es decir, vamos a tratar de conectar con el usuario, ¿no? Pero esto ya lo hemos estado haciendo. Si ustedes buscan en Design Thinking, la mayoría de herramientas que se utilizan para la empatía son estas: el Buyer Persona, el Customer Journey, el mapa de empatía. Eso ya lo hemos hecho. Luego está definir, ¿no? Con toda la información que tengo, el Design Thinking te dice, y estas metodologías te pueden ayudar a definir tu problema, ¿no? Definir el problema como si fuera un insight, es decir, definirlo en términos de este detonador emocional que va a incentivar esa decisión de compra, ¿no? de los clientes. Y una vez que tengas bien definido el problema o los problemas, porque eso también es algo que es un error en el Design Thinking, ¿no? Se cree que en definir solo tienes que quedarte con una situación problemática, pero en realidad puedes quedarte con dos o tres y luego tienes que ir validando. Luego ideas. A partir de ese problema que tienes o de esos problemas que tienes, ideas. Es decir, acá viene la parte pues de pensamiento divergente, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento divergente hablamos de pensamiento lateral, de la fase creativa del proceso. Y en idear es pues tratar de lanzar la mayor cantidad de situaciones, ¿no? Y esto se hace con herramientas muy comunes como brainstorming, pero también se hace con otros tipos de herramientas que son parte de esta metodología, ¿no? Y luego está la fase de prototipar. Tengo varias ideas, las voy evaluando, hay una matriz para evaluación de ideas, ¿no? Y una vez que las evalúo, me quedo con unas cuantas ideas, unas 3, 4 ideas. Y todas esas ideas, que ya son menos claramente que las que ideé al inicio, las voy a prototipar. ¿Las voy a prototipar para qué? Para que éstas puedan interactuar con el usuario, ¿no? Eso es muy importante. Esta metodología de diseño te dice interactúa. Antes de que lances el producto final, haz que tus prototipos interactúen con el usuario. Y una vez que tienes esos prototipos, pues los testas, ¿no? Los pruebas. Los pruebas a través de focus group, ¿no? Los pruebas a través de entrevistas y ves la reacción de los potenciales clientes. Entonces, si dentro del proceso de evaluación te das cuenta que sí se solucionan los problemas del usuario, genial, queda. Pero si no, si te das cuenta que hay un error, revisas. ¿Cuál fue el error? ¿Prototipé mal? No, mi prototipo está bien, regresas. ¿Ideé mal? No, mi idea está bien, mis ideas están geniales. Entonces definí mal el problema o los problemas. Mm, no, creo que el problema va más atrás. Entonces regreso a la parte de empatizar porque me faltó hacer bien mi exploración de mercado, ¿no? Mi investigación del usuario, ¿no? Ya no se habla de investigación de mercado como tal, ¿no? Ahora se dice identificación o investigación de las necesidades del consumidor, ¿no? Y esto es muy importante. No solamente ha cambiado los nombres, sino ha cambiado el enfoque. Ahora ya no trato de entender a un mercado, trato de entender a un individuo, ¿no? Las nuevas metodologías de diseño buscan individualizar este proceso, hacerlo más personal, y por tanto cada vez se basan más en herramientas de la psicología, de la neurociencia, para poder entender a los consumidores.
Luego tenemos el Design Sprint, ¿no? El Design Sprint, a diferencia del Design Thinking, que hablábamos que es una metodología, que es una filosofía de diseño, ¿no? El Design Sprint es un proceso, ¿no? Tengo el Design Thinking, tengo mi filosofía de diseño. ¿Cómo lo ejecuto? Design Sprint te da, ¿no? Un proceso con reglas, con roles incluso, que dura 5 días y que te dice, en esos 5 días vas a hacer o aplicar la metodología de Design Thinking, ¿no? Si ven, parece muy similar. El lunes mapeas, el martes boceteas, ¿no? El miércoles decides, el jueves prototipas, el viernes evalúas. Pero lo que te da el Design Sprint, aprovechando esta tendencia de metodologías ágiles, de roles, ¿no? De tener pues un mentor, ¿no? De separar grupos y roles de trabajo, es precisamente eso, es que te organiza, te ordena, ¿no? Porque el Design Thinking es una metodología que no te dice haz esto tal día, utiliza tal mecanismo, tal persona debe ser responsable de esto, ¿no? Tal persona debe supervisar esto de esta manera, el jefe de grupo debe actuar de esta manera. Eso no te dice el Design Thinking. El Design Sprint sí, ¿no? Pero el Design Sprint se basa no solo en Design Thinking, sino en varias metodologías de diseño, para darte un proceso específico de 5 días en donde vas a hacer eh, todo ese proceso de diseño, ¿sí? Entonces, esa es la idea del Design Sprint y también es una herramienta que vamos a trabajar en nuestro curso gratuito. Luego está un enfoque, porque esto no es más que metodología, esto más que proceso, es un enfoque que se llama diseño centrado en la experiencia del usuario o diseño centrado en el usuario, es lo mismo. Y el diseño centrado en el usuario, ¿no? Como enfoque, utiliza metodologías del design thinking, pero utiliza más metodologías. O sea, design thinking es una metodología de diseño, ¿no? Design sprint es un proceso, pero el diseño centrado en el usuario es todo un enfoque. O sea, es más amplio que el design thinking, ¿ya? Y como enfoque, ¿no? La propuesta central de este enfoque es que todo el diseño que debas de realizar, ¿no? Debe estar centrado en el usuario, en la experiencia que tenga el usuario interactuando con tu diseño, con tu producto, con tu servicio, ¿no? Y pues te propone ciertas matrices de validación, ¿no? Te propone cierta metodología para estar seguro de que tu diseño está centrado en el usuario, ¿no? Entonces, el DCU recopila bastantes metodologías de diseño, ¿no? Pero le da un enfoque, sistematiza todas esas metodologías y te dice, mira, solamente así, cumpliendo tales cosas, es que tú estás demostrando que tu diseño está centrado en el usuario. Y si se dan cuenta, muchas de estas cosas, ¿no? Design Sprint, Design Thinking, incluso DSU, no son ideas nuevas. Por ejemplo, Design Thinking nace a finales de los 80, ¿no? Pero lo que sí es nuevo es la aplicación de esto desde pequeños negocios. Porque si bien muchas metodologías de estas nacieron en los 90, a partir del inicio de la década de los 2000 solo se utilizaban en empresas tecnológicas, ¿no? A partir del 2010 para entonces ya se están utilizando en todo tipo de emprendimiento, ¿no? Pero hay modificaciones. Entonces tampoco es que vamos a copiar la herramienta como nació hasta la actualidad, ¿no? Hay modificaciones y adecuaciones que se le han hecho, que lo han hecho expertos en eso. Entonces, ese es el DSU y es importante entenderlo porque es una metodología que incluso ya se ha convertido en una carrera técnica, ¿no? No me acuerdo en qué instituto he visto que ya hay una carrera de diseñador centrada en la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, ya hay maestrías, ¿no? Para los diseñadores también hay estudios de posgrado en el extranjero de diseño de experiencia de usuario. Es algo bastante amplio, pero pues también es algo que uno tiene que revisar si se quiere meter al mundo del emprendimiento. Luego está la metodología Lean Startup, que es una metodología, mira, hasta aquí hemos hablado, ¿ya? De diseñar productos o servicios, ¿no? El diseño centrado en el usuario toca un poco
de modelo de negocio, pero no lo toca mucho. Pero ahora vamos a hablar de una metodología diseñada para validar modelos de negocio, ¿no? Para administrar, para gestionar modelos de negocios. Y esa es la que conocemos como Lean Startup. ¿Qué es el Lean Startup? Lean Startup es una metodología que nace en un principio, ¿no? Para empresas tecnológicas, ¿no? Nace, se proyecta como una idea de gestión para empresas tecnológicas, pero que luego se ha condicionado a utilizarse en startups. Incluso ya luego de startups se ha condicionado para utilizarse a cualquier tipo de emprendimiento. Entonces aquí tengo que hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia de una startup, ¿no? A un pequeño emprendimiento? Porque muchos pueden decirme, son iguales. No, no es igual. Porque un pequeño emprendimiento puede ser poner una bodega, ¿ya? Y eso está bien, no es que esté mal. Puede ser incluso rentable poner una bodega. Un pequeño emprendimiento puede ser poner un pequeño restaurante o poner un carrito sanguchero. También, eso es un pequeño emprendimiento. Pero no llega a ser un startup porque no cumple con dos condiciones básicas de una startup. La primera es que tenga alto potencial de crecimiento. La segunda es que tenga ideas innovadoras, ¿no? No necesariamente el producto tiene que ser innovador, pero tiene que haber innovación dentro de su propuesta de valor de negocios. Entonces, si hay innovación, ¿no? Y tiene un amplio potencial de crecimiento, hablamos de una startup. No todo emprendimiento es una startup y no está mal que no lo sea. Eso es importante, ¿no? Pero toda startup sí es un emprendimiento, ¿no? En rasgos generales, una startup es un emprendimiento como tal, ¿no? Bien, teniendo en claro esto, el Lean Startup es una metodología que empezó utilizándose a nivel tecnológico, luego se utilizó a cualquier tipo de startups y ahora se utiliza para cualquier tipo de emprendimientos. ¿Qué te dice esa metodología? Es una metodología que te dice, te vas a equivocar, vas a emprender y te vas a equivocar. Parto de eso, ¿no? Fíjense cómo quienes implementaron esta metodología eh, parten de esa idea, ¿no? Es raro partir de la idea del fracaso. Pero es que recordemos que en el sector tecnológico tú podías invertir millones de dólares y fracasar, o podías invertir $100 y volverte millonario. Entonces, ese tipo de mercados que se dieron en Estados Unidos hicieron que la gente se dé cuenta que los nuevos enfoques de gestión de negocios, de pequeños negocios, tengan que partir bajo la premisa del fracaso, ¿no? Entonces, lo que te dice Lean Startup es, te vas a equivocar, vas a fracasar. Puede que fracases, existe ese riesgo, pero tú tienes que darte cuenta lo más antes posible, antes de que metas la mayor cantidad de dinero en ese emprendimiento. Entonces se dice, hay una fase de idea, ¿no? Constrúyela bajo cualquier metodología que quieras, insisto, las metodologías pueden utilizarse. Si uno comprende para qué se utiliza cada metodología, puede jugar. Esta es una metodología de gestión, es mucho más grande que una metodología de diseño, ¿no? Es mucho más grande que una metodología de investigación de mercado. Es una metodología de cómo gestionar, de cómo empezar a hacer empresa. Entonces, una idea que puedes tenerla bajo design thinking, bajo lo que quieras, la construyes, que puedes utilizar cualquier técnica de prototipado, la lanzas al mercado para que se mida, ¿no? A través de un producto mínimo viable y aprendes. Y si lo que aprendes, ¿no? Es positivo, es decir, que tuviste éxito, pues continúas, ¿no? Y adelante con la idea. Pero si no, dentro del pivote, te das cuenta que hay errores, te das cuenta que se tienen que mejorar cosas, regresas a ese proceso de idear para ver en qué te equivocas. Es sencillo, es simple, pero el Lean Startup tiene principios, ¿no? Y ese es lo que cambia, el enfoque. No son estas cuatro cosas que ustedes ven. El enfoque de equivocarte lo más antes posible, de no esperar a que tengas el producto más acabado del mundo para que puedas recién enviarlo al mercado, ¿no? El enfoque de no te esfuerces tanto por conseguir a los mejores técnicos para hacer un producto o servicio, sino pon
tu objetivo en entender a profundidad al consumidor, eso ha cambiado bastante. Insisto, esta metodología lleva años, probablemente 20 años, así que no es algo nuevo. Probablemente ustedes han aprendido esto, pero sin el nombre de Lean Startup, pero parte de aquí. Y cuando surgió esto, ¿no? Cuando surgió la idea de céntrate en los errores, trata de errar lo más antes posible, trata de sacar la mayor cantidad de prototipos, ¿no? Utiliza la menor cantidad de recursos para probar la mayor cantidad de cosas. Eso iba en contra de todo el establishment en ese momento, porque el establishment en ese momento era investigas el mercado, consigues a los mejores profesionales, se demoran años, sacan un producto y recién ese producto el área de marketing se encarga de ver cómo lo vende, pero lo vende, ¿no? Los tiempos cambiantes ya no permiten eso. Incluso hace 20 años ya no permitían eso, ¿no? Surgía la necesidad de lanzar algo lo más antes posible, ¿no? De probar el mercado lo más antes posible. Y es así como se crea toda esta filosofía de gestión que se llama Lean Startup. Y una de sus herramientas, porque Lean Startup es una metodología, ¿no? Pero la herramienta, la técnica que utilizo es Lean Canvas. Lean Startup es una metodología, digamos, fundada por Eric Rice, pero Lean Canvas es una metodología fundada por Ash Maurya, si no me equivoco, si estoy pronunciándola bien, que parte, ¿no?, de utilizar un canvas normal, que era un lienzo de negocios, que no lo crea Ash Maurya, ¿no? Pero a ese modelo canvas, a ese lienzo, ¿no?, lo adecua de tal manera que pueda ser útil para la metodología Lean Startup. Entonces, Lean Startup es una filosofía. El canvas normal es un lienzo de negocios que surge paralelamente, ¿ya? Pero el Lean Canvas surge de adecuar el lienzo Canva a la metodología Lean Startup para tener una herramienta de gestión, ¿no? Una herramienta, pues, digamos, táctica, estratégica, ¿no? Que nos va a servir a utilizar, a aplicar toda esta filosofía Lean Startup, porque Lean Startup es una filosofía. Y Lean Canvas te dice, ¿no?, que tienes que hacer y realizar y completar todos estos pasos que estoy seguro que hasta ahora, pues, los profesores de EPT conocen bastante bien, ¿no? Cómo es el income. Así que no me voy a detener a trabajar uno por uno de estas cosas. Hay mucha información sobre esto, de hecho, Aprendo en Casa también, lo han visto, los chicos lo están viendo en EPT. Pero sí quiero dar precisiones, ¿no?, sobre el Lean Canvas, ¿no? Quiero dar precisiones sobre el Lean Canvas. El Lean Canvas no valida tu negocio, tal cual. Es un borrador del negocio. Porque he visto muchos, he escuchado muchos, ¿no?, que dicen, a ver, ya completé el lienzo, ahora, ¿cómo identifico que mi negocio es rentable? No puedes. ¿Pero por qué no puedes? Si me estás diciendo que Lean Canvas es una metodología que te ayuda a plantear un negocio, ¿no? Me debe dar un resultado. No, no te da un resultado. Entonces, ¿para qué sirve hacer todo esto si no me da un resultado? Me sirve para poder tener un borrador claro de cómo he pensado mi negocio y cuando lo pruebe, ir corrigiéndolo, ¿no? Es como la hoja de ruta de tu modelo de negocio, que no es una hoja de ruta que la has hecho de la noche a la mañana, es una hoja de ruta que parte, ¿no?, a través de tus investigaciones que has realizado, ¿no?, que has creado un producto a través de cualquier metodología, design thinking, de lo que quieras. Pero cuando completes este lienzo, no te va a dar un resultado mágico de tu modelo es válido, tu modelo no es válido. Con el lienzo completo vas a tenerlo como hoja de ruta para probar tu negocio, para lanzar tu producto mínimo viable al mercado, para acercarte a tus early adopters, ¿no?, a tus compradores tempranos. Y cuando lances esto al mercado, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Oye, la gente no quiere venir a recoger su producto, la gente quiere que se lo lleves al delivery. Ah, entonces estoy fallando en canales, debo corregir canales. Oye, la gente no acepta tus métodos de pago
o cree que hay problema con el ingreso, ¿no? Porque el precio que has fijado es mucho. Ah, entonces tengo que reestructurar mi flujo de ingresos, ¿no? Y así voy cambiando, voy cambiando. Entonces, este es un mapa. Es un mapa, una hoja de ruta que a mí me va a ayudar. Pero no me ayuda si yo no lanzo mi producto al mercado, mi producto mínimo viable al mercado. No me ayuda. Por sí sola no me ayuda. Y ese es uno de los mayores errores que se cometen cuando se utiliza Lean Canvas, que nos olvidamos de eso, ¿no? Que es una hoja de ruta y no es una herramienta que te valide el negocio por sí mismo. Luego está el lienzo de la propuesta de valor, ¿no? El mismo creador, Ash Maurya, se dio cuenta de que todo este tema, estos elementos de la propuesta de valor, problema, solución, ¿no? Se podían profundizar más y creó un lienzo sobre la propuesta de valor para hacer más énfasis en el diseño de nuestra propuesta de valor. Entonces, es complementaria. Puedo usar Design Thinking y puedo utilizar el lienzo de la propuesta de valor a la vez. Es más, los resultados del Design Thinking los puedo poner en el lienzo de la propuesta de valor. Entonces, una vez que tenga clara el lienzo de la propuesta de valor, completo el Lean Canvas, ¿no? Y así, esa es la idea. Luego está la estrategia del Ocean Blue, ¿no? Todo negocio, sobre todo cuando eso es un negocio innovador, todo negocio innovador, mejor, va a enfrentarse en algún momento a un mercado que no conoce, ¿no? Eso también es algo que se dieron cuenta las personas del rubro tecnológico. Porque sobre todo en tecnología, si se dan cuenta, los pioneros fueron los que se enfrentaron a nada. Nada, no había precedentes para ninguna aplicación de Internet, para nada. Y la mayoría de metodologías nacen a partir de eso, el rubro tecnológico. Entonces, ¿qué te dice el Ocean Blue? Es que todo negocio innovador en algún momento se va a enfrentar a un océano, ¿no? Un océano de nuevos clientes que no tienen ni idea de tu producto, que no tienen ni idea de tu empresa, que no tienen ni idea de para qué sirve tu innovación. Y entonces tú tienes que detectar si esos potenciales clientes son un océano azul o son un océano rojo, te dice. Y tienes que dar ciertas estrategias a partir de ese conocimiento de si son azul o rojo, ¿no? Es una metodología un poquito compleja que se tiene que estudiar no de manera aislada, sino a partir de ya tener el modelo de negocio. Así que tampoco voy a profundizar mucho en esto, pero está ahí, ¿no? Insisto, esto ya no solamente sirve para crear modelos de negocio, esta metodología sirve cuando ya tienes, ¿no?, un producto mínimo viable para definir la estrategia de cómo se va a vender en el mercado. Es posterior al uso del Lean Canvas, posterior al producto mínimo viable, ¿sí? Luego están las técnicas de prototipado, porque es importante, ¿no? Es importante entender bajo toda esta metodología ágil que tenemos que prototipar lo más rápido posible. Y en prototipar lo más rápido posible necesitamos aprender diversas técnicas. Por ahí creemos que un prototipo es solamente una maqueta, ¿no? Pero vamos a descubrir, conforme pase este curso gratuito que luego les voy a presentar, que existen diferentes tipos de cómo prototipar, de que hasta un video puede ser un prototipado, ¿no? Entonces hay ciertas técnicas y metodologías que nos van a ayudar a prototipar bien. Luego está la idea de un producto mínimo viable, que es también una idea con la que ustedes se han familiarizado. Un producto mínimo viable no es una parte de algo, ¿no?, sino es un modelo funcional básico. Y un producto mínimo viable se utiliza con la finalidad, ¿no?, de no invertir tanto en la primera versión que vas a lanzar al mercado, porque puede haber errores, puede haber fracasos. Y si es que funciona, entonces ya mejoras el diseño, ¿no? Esa es la idea de producto mínimo viable, que también insisto en que creo que ustedes ya han visto bastante, así que no me voy a detener mucho. Pero también sí hay ciertos procesos y metodologías para poder obtener eh, un buen producto mínimo viable. Y luego hay algo que nos olvidamos bastante, y que es que el emprendimiento se debe enseñar con ciertos principios, ¿no? Hay algo ya para terminar, disculpen que me esté pasando estos minutos, ¿no? Porque la idea era terminar a las 12, pero algo muy importante es que no deben olvidar los docentes que desarrollan estas competencias relacionadas al emprendimiento,
es que están formando futuros empresarios. Y el Perú, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, tal vez, eh, uno de los principales problemas es la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, muchos creen que la corrupción solamente es pública, pero la corrupción parte del sector privado, ¿no? La corrupción parte desde que alguien cree que haciéndose el vivo, ¿no? Pues le va a ir mejor en los negocios, de que alguien solamente piensa en sí mismo y le importa pues un comino toda la sociedad. Entonces, como docente uno tiene que formar emprendedores responsables socialmente. Y estas dimensiones de esa responsabilidad nosotros las hemos interiorizado en los principios, que son principios transversales para la enseñanza del emprendimiento, para el programa Impulso. Uno es responsabilidad tributaria, la importancia de tributar para poder contribuir a la sociedad, ¿no? Porque la manera de cómo los emprendedores ayudan a su país es pagando tributos. Dos, la responsabilidad laboral, ¿no? Para que ellos tengan claro cuáles son los derechos de los trabajadores y en algún momento cuando contraten a un trabajador, ¿no? Se rompe esa cadena de explotación, ¿no? De explotación laboral, de maltrato laboral, ¿no? De precariedad laboral. Eso no solamente es algo que se tiene que solucionar desde el Estado, ¿no? Desde el programa Impulso creemos que se tiene que enseñar desde el emprendimiento a respetar los derechos laborales. Y por otro lado también está la responsabilidad medioambiental, ¿no? Que tu empresa no, en el camino no es que se vuelva socialmente responsable, no. La empresa tiene que nacer medioambientalmente responsable. Eso es lo importante. Lo otro está la cultura previsional, que es, eh, ¿no? Generar en los estudiantes esa cultura de ahorro para su posterior jubilación, ¿no? Que ellos entiendan que esto del emprendimiento en algún momento pues va a terminar, van a tener ya su edad y necesitan generar fondos, ya sea a través de aportaciones a AFP o NP o aportaciones a una propia cuenta de ahorros, pero necesitan crear un fondo para pasar su etapa de jubilación. Eso también es algo importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de emprendedores en el Perú no previsionan, ¿no? No estamos diciendo que se metan necesariamente a la ONP, que se metan necesariamente a la OFP, pero que previsionen, que ahorren, ¿no? Para años posteriores. Esto también se tiene que incentivar desde jóvenes, ¿no? Lo otro es la sensibilidad comunitaria. Toda empresa debe nacer entendiendo que, ¿no? Una de sus principales responsabilidades es también, en la medida de sus posibilidades, claramente, no estamos diciendo pues que toda empresa pequeña puede hacerlo, pero en las medidas de sus posibilidades, tratar de hacer que su comunidad se desarrolle, ¿no? Su comunidad, su región, su localidad y, por supuesto, su país, pero ser sensibles con eso, a través de la proyección social que hacen las empresas, ¿no? Y lo otro está la cultura financiera, porque un empresario, un emprendedor tiene que entender que el manejo del dinero, el manejo de sus finanzas personales, pues va a ser útil, ¿no? Porque puedes que tengas una empresa exitosa, pero que seas pésimo invirtiendo tu dinero y malgastando tu dinero. Entonces también se les tiene que incentivar a los jóvenes la cultura financiera, ¿no? Y también que aprendan el uso de los instrumentos financieros que existen, ¿bien? Entonces, dicho esto, ya como para terminar, yo les voy a mostrar el sílabo del curso que les vamos a pasar, ¿no? Que es metodologías ágiles para la implementación de pequeños emprendimientos. Este curso que vamos a lanzar se va a realizar los días sábados de 9 a 11 a.m. Empezamos el 5 de junio. Ustedes, si tienen tiempo, lamentablemente, pues, eh, esto requiere que ustedes participen, ¿no? Que se encuentren con tiempo para poder asistir a las clases, ¿no? Conectarse online a las clases de 9 a 11. Pero en el caso de que no puedan, todos los videos van a quedar grabados y van a ser de conocimiento público, ¿no? En la página de Impulso, que es esta, www.cididactica.org/impulso, ustedes van a poder siempre entrar aquí, que dice capacitaciones anteriores, y poder ver todas las capacitaciones que hacemos. Entonces, conforme vayamos avanzando en el curso, estas son las capacitaciones del año pasado, pero conforme vayamos avanzando en el curso, las vamos a poner acá. ¿Bien? Entonces, se inscriban o no se inscriban en este curso gratuito, van a poder acceder al material. ¿Ya? Eso es algo importante, eso es lo primero que quiero comentarles.
Lo segundo es, si tienen tiempo de asistir los sábados de 9 a 11, ¿no? Pues iniciamos el curso. Y este curso es gratuito, no se les va a cobrar ni por pasar el curso, ni por obtener la certificación. La certificación también va a ser gratuita. Hay una modalidad que se llama modalidad solidaria, que para los profesores que quieren colaborar, un aporte que es mínimo, son 40 soles, les vamos a dar cosas adicionales, ¿no? Talleres adicionales a lo que les acabo de mostrar. Vamos a evaluar sus proyectos y todo lo demás. Pero eso es adicional. De ninguna manera esto condiciona su participación en el curso, ¿no? O sea, esas 10 sesiones que les he mostrado, esas metodologías que acabamos de hablar, todas esas metodologías son parte de este curso gratuito, su modalidad gratuita, ¿sí? Con la modalidad solidaria, que es con este aporte, pues vamos a ver otros talleres, ¿no? Adicionales, vamos a poder evaluar sus modelos de negocio, ¿no? Van a tener acceso, pues, como vamos a hacer más cosas, a una certificación de más horas, ¿no? Pero eso es netamente opcional, insisto, eso queda a criterio también de cada docente. ¿Bien? Entonces, lo que yo sí les voy a pedir es que se mantengan al tanto, ¿no? Si a ustedes les ha gustado esta explicación, si quieren aprender más de todas estas herramientas, visiten la página de Impulso, que es esta que está aquí, el Facebook de Impulso, o visiten también las redes de Impulso, ¿no? Que son estas, la página web, perdón, de Impulso, que es esta, www.cididactica.org/impulso, que aquí siempre van a encontrar la información de nuestros últimos eventos, siempre. Aquí y en el Facebook de Impulso van a encontrar siempre lo último que estamos haciendo, ¿no? Y es eso. Muchísimas gracias por estar presentes, ya no les quiero robar más tiempo, espero que tengan un bonito sábado y espero pues que a muchos, ¿no? los vea en los próximos eh, en el curso, ¿no? En las próximas sesiones del curso, que va a ser dictado no solamente por mi persona, sino por otros especialistas también del programa Impulso, ¿no? Así que queda la invitación hecha, espero de corazón que puedan aprovecharla y con ustedes será hasta el próximo domingo en el inicio del curso Dios mediante. Cuídense y buenas tardes.